y la verdad, no sé, pero no la encuentro. Espérese un momentico, por favor. Sí, ahí no, yo la verdad no encuentro la reunión de ustedes, porque la primera vez, bueno, se colocó, la segunda vez se colocó, pero yo no he encontrado las grabaciones. No sé si es que como la que maneja el grupo de la doctora Jimena, a ella directamente le llegan esas grabaciones. Listo, pues chicos. Entonces, continuamos con esto. No sé si hay alguna pregunta con lo que estoy, lo que estoy hablando acerca de las partes del contrato. ¿Me entienden cuando yo le digo a ustedes que la persona que puede ser el tomador puede tener las tres funciones como tomador, asegurado y beneficiario? No necesariamente tienen que ser cuatro personas, asegurador, tomador, asegurado y beneficiario. El asegurador siempre va a ser uno solo, que es la empresa que vende el seguro. El tomador es la persona que toma el seguro, digamos, para cubrir el riesgo, y ese tomador puede dejar a una persona como asegurado y puede dejar a una persona como beneficiario. Pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Chicos, Vendría siendo el tomador. ¿Puede ser el asegurado? perdón, no te escucho. Doctora, el tomador también puede ser el asegurado, es decir, Sí, señor, el tomador puede ser el asegurado y puede ser el beneficiario. Nadie obliga a un tomador que debe dejar a alguien como asegurado o como beneficiario. Nadie lo obliga. Usted como tomador puede desempeñarse en las tres funciones: tomador, asegurado y beneficiario. ¿Listo? ¿Qué me estaba diciendo la compañera? Es que el compañero no se le oye nada en lo que dice. Pero bueno, ahí le alcanzamos a entender un poquito. ¿Alguna otra pregunta con respecto? Dime, No, no, Astrid. ¿No? no, es que yo pues tenía una pregunta, pero creo que ya me la respondió. Pues que en sí el tomador viene siendo la persona que paga el seguro, que va y se Sí, dirige, quiero comprar una póliza. sí, señora, es la misma Ok, persona. ok, Oh, gracias. bueno, ok. Listo. Los elementos esenciales del contrato, según el artículo 1045 del Código Comercio, habla de unos elementos, y esto es el primer elemento es el interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? Es decir, la identificación de la persona, objeto o cosa asegurada. Entonces, en ese interés asegurable, pues hay que establecer bien cuál es la identificación de esta persona y qué es lo que se va, digamos, a asegurar. Ese riesgo asegurable no es más que el suceso incierto que se asegura. Por ejemplo, en un contrato de seguro de vida, pues el riesgo asegurable es la muerte. El cuarto elemento es la prima o el precio de seguro, que es la suma de dinero que nosotros cancelamos en el momento de la compra de ese seguro. Es lo que debemos cancelar. Y el cuarto elemento, pues la obligación condicional del asegurador es la condición de indemnizar al asegurado en caso que ocurra el suceso o ocurra el siniestro. Ejemplo, les coloqué aquí: Juan toma un seguro de vida donde la beneficiaria es su esposa. Cuando Juan muera, por la obligación condicional del contrato, el asegurador debe pagar la suma asegurada a la esposa de Juan. Esto en el caso de este seguro. Aquí están esos elementos esenciales y habla pues más específico acerca del interés asegurable. ¿Cuál es ese interés asegurable? Lo que se busca proteger con el contrato de seguro. La persona que tiene el interés asegurable es denominado asegurado, y una misma persona puede ser tomador, asegurado o beneficiario. Pero también puede suceder que el tomador, asegurado y beneficiario son tres personas diferentes, que fue lo que ya le expliqué inicialmente. Ese riesgo asegurable, pues, es aquel suceso incierto y no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, como le había colocado el ejemplo específico que hablamos aquí, que dice en un contrato de seguro, pues el seguro de vida, el riesgo asegurable sería la muerte. La prima del seguro, pues es el valor que nosotros cancelamos en el momento en que tomamos
ese seguro. El tomador pues está obligado a pagar la prima a más tardar el mes siguiente a la fecha de entrega de la póliza, salvo disposición legal convencional en contrario. Cuando uno, digamos, compra un seguro, pues uno establece dentro del seguro cuál es la forma de pago, si es total o vamos a pagar en forma de tracto sucesivo, en forma mensual. Pero eso debe quedar establecido dentro del contrato. La única consecuencia por la mora del tomador en el pago de la prima es la terminación automática del contrato de seguro. Coloquemos un ejemplo muy claro. Cuando nosotros compramos un seguro de vehículo, les voy a colocar un ejemplo con Sura. Uno compra el contrato para un año, para el transcurso de un año. Usted ha venido cancelando en forma mensual y oportunamente su seguro, pero al quinto mes, pues se quedó ilíquido, se quedó sin trabajo y ahí empezó a sufrir usted porque no pudo empezar a cancelar en forma, digamos, puntualmente su valor. ¿Qué pasa con Sura? Sura automáticamente termina digamos, ese seguro que le está suministrando a la persona. Después de 2 meses de que usted no ha cancelado ese seguro, él automáticamente termina ese contrato, ¿sí? Y él, antes de terminar ese contrato, él le informa a la persona que este contrato va a ser cancelado debido al incumplimiento en el pago de la prima, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, digamos, le limitan ese derecho de continuar con el seguro, usted, digamos, pasa unos días y usted quiere cancelar la totalidad del seguro, pues la aseguradora le regresa a usted el derecho para que usted continúe disfrutando de ese seguro, pero le tocaría cancelar la totalidad. ¿Sí? Esa es una cláusula aceleratoria que tienen los contratos donde le establecen que en el momento en que usted por incumplimiento tenga que digamos, limitarle ese derecho, usted vuelve a tener el derecho, pero debe cancelar la totalidad de ese seguro. En cuanto a las características que tiene este contrato, se dice que es consensual porque nace a la vida jurídica con el consentimiento expresado tanto por el asegurador como el tomador. O sea, las dos personas deben establecer ese consentimiento para que podamos, digamos, iniciar con esa clase de contrato. Actualmente, desde el punto de vista pues, probatorio, pues la única manera de establecer la existencia de ese contrato es mediante un escrito o una confesión. Pero lo que se debe tener claro es que el contrato de seguro es consensual para su existencia, pero solemne para la prueba. Es solemne para la prueba. ¿Quién me dice por qué esta clase de contrato puede ser solemne para la prueba? ¿En qué momento se vuelve solemne para la prueba? Al momento que se haga exigible lo asegurado. ¿Cómo lo haces exigible? Al momento de la ocurrencia de un hecho que ponga en riesgo, en inminente riesgo, la persona o la cosa asegurada. Sí. ¿Cuál es la prueba más grande en esa clase de contrato? El contrato en sí. Sí, El señora. documento. Sí, señora. El contrato en sí. Perfecto. O sea, ese contrato o ese seguro que le da a usted la aseguradora, usted lo firma, usted lo tiene ahí, y por eso dice que se vuelve solemne, porque la prueba más importante cuando ocurre un hecho, cuando ocurre una incidencia, es simplemente presentar ese contrato. Por eso se vuelve solemne para la prueba. ¿Por qué ese contrato es bilateral? Porque las partes en el contrato, lo que es el asegurador y lo que es el tomador, se van a obligar en forma recíproca para poder llevar a cabo o celebrar ese contrato. El asegurador se obliga pues a pagar la indemnización ante la ocurrencia de un riesgo. Cuando se presente el siniestro, es obligación que ese asegurador indemnice a las partes
en el momento en que se requiera. Y el tomador, entre otras obligaciones, pues lo que nos obligamos a nosotros en su momento es a pagar la prima de ese seguro, declarar sinceramente el estado de riesgo y probar la ocurrencia y cuantía del siniestro. No es una obligación, es una carga probatoria. ¿Por qué es una carga probatoria? Porque en el momento en que ocurren los siniestros, le van a solicitar a usted, bueno, ¿cuál es la prueba que usted tiene de que realmente ocurrió el siniestro? Chicos, anteriormente, hace unos años, ocurría, digamos, algún siniestro y la aseguradora simplemente usted llevaba los documentos y la aseguradora desembolsaba el dinero. En este momento las cosas han cambiado tanto que las aseguradoras verifican muy a fondo si realmente ocurrió o no ocurrió ese hecho. Si ellos verifican que el hecho efectivamente ocurrió, verifican cuál es la cuantía de ese siniestro y ya se empiezan a hacer los trámites. Pero como les digo, o sea, hay que tener una prueba y una carga probatoria al 100% para que se pueda establecer, digamos, el hecho como tal. Es oneroso porque el asegurador y el tomador pues se graban y obligan en beneficio de la contraparte. El asegurador se obliga pues de a pagar la indemnización al tomador o beneficiario si está establecido dentro del contrato y este por su parte pues debe pagar la prima o precio del seguro. Este precio o esta prima del seguro, pues es una condición indispensable para que el asegurador tenga los recursos para atender los siniestros que ocurren en cualquier momento. Dice que es una característica porque es aleatorio, porque la obligación del asegurador depende de que ocurra un hecho incierto o de que se produzca un riesgo. Si no se produce un riesgo, pues chévere, no se presenta o no hay la necesidad de establecer de que realmente ese hecho ocurrió o no ocurrió. Por eso se dice que es aleatorio, es algo que es incierto, algo que es al azar, algo que es suerte, o sea, no tenemos la seguridad de que eso va a ocurrir. Y una vez ocurrido, el asegurador debe proceder a indemnizar según los términos legales establecidos y todo lo que se quedó establecido dentro de ese contrato. Chicos, ¿preguntas hasta acá? Listo, pues es de ejecución sucesiva porque las obligaciones que surgen pues se ejecutan o se difieren en el tiempo. Por ejemplo, la obligación del asegurador de cubrir los riesgos y eventualmente pagar la indemnización. Esto está dado durante una vigencia establecida y el tomador durante la misma vigencia debe cumplir una serie de obligaciones. O sea, el contrato de seguro se toma por el transcurso de un año, o sea que la obligación del asegurador es cubrir el riesgo eventualmente por ese año y el tomador pues paga las indemnizaciones por el transcurso de ese año. Ya después de que se termina, pues tocaría volver a renovar ese contrato para que volviera a existir la obligación de ese asegurador. Mientras tanto, hasta ahí llega la obligación de las dos partes. Hay un ejemplo, dice mantener el estado de riesgo e informar al asegurador cualquier alteración que se presente. Cuando se presente una eventualidad, pues usted como tomador debe informar al asegurador cuáles fueron los hechos ocurridos y qué fue lo que se presentó para poder, digamos, establecer en qué debe cubrir o qué es lo que debe cubrir ese seguro. Adicionalmente, según lo consagrado en el artículo 1088 del Código Comercio, el contrato de seguro de daño es un contrato que no puede constituirse fuente de enriquecimiento para el asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les decía hace un momento, que las aseguradoras anteriormente pues no se tomaban la molestia de verificar los hechos si eran ciertos o no eran ciertos. Ya en este momento las aseguradoras lo que hacen es verificar al 100%. ¿Por qué? Porque eso se estaba volviendo como una fuente de enriquecer al asegurado porque, digamos, pasaban hechos que no eran ciertos y como eran hechos que no eran ciertos, simplemente la aseguradora no se tomaba la molestia de averiguar y simplemente cancelaba los seguros que se solicitaban. ¿Cómo se prueba un contrato de seguro? Se prueba de dos maneras, de forma escrita
y por confesión. El contrato de seguro se prueba con el documento escrito, el cual se denomina póliza. Y la confesión es el hecho de que el contrato de seguro también pueda ser probado por confesión, es lo que le da la característica de consensual. Se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. ¿Qué es la póliza? Es un documento escrito a través del cual las partes suscribimos o suscriben el contrato de seguro según lo que establece el Código de Comercio. El asegurador pues está en la obligación de entregar al asegurado el original de ese seguro. Según el Código de Comercio, en su artículo 1046, el contrato de seguro se prueba de esas dos maneras para que no se les vaya a olvidar, por escrito y mediante una confesión. Vuelvo y le retomo aquí. ¿Cuáles son las partes en el contrato? Está el asegurador, que es la persona jurídica que asume los riesgos. Esta persona está debidamente autorizado para ello. Se basa en la ley y en los reglamentos para poder, digamos, llegar a vender, poder establecer una póliza de seguro. Y está el tomador, que es la persona que obra por cuenta propia o ajena y que traslada el riesgo a ese asegurador. Seguro por cuenta de un tercero. Si el tomador estipula el seguro en nombre de un tercero sin poder para representarlo, pues el asegurado puede ratificar ese contrato aún después de ocurrido el siniestro. El tomador está obligado personalmente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato. ¿Cuál es la obligación que tiene el tomador y que está estipulada en el contrato? ¿Cuál es esa obligación? Chicos, pagar. Para pagar el valor del seguro. Pagar el valor del seguro. Esa es la obligación que tiene ese tomador. Hasta el momento en que la aseguradora haya tenido la noticia de la ratificación o del rechazo de dicho contrato por el asegurado, dice, desde el momento en que el asegurador haya recibido la noticia del rechazo, cesarán los riesgos a su cargo y el tomador pues quedará liberado sus obligaciones sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1119. Pues simplemente lo que hace ese tomador es pagar y el asegurador es simplemente pagar la indemnización o pagar el seguro cuando se presentan los hechos y que está establecido de que realmente eso ocurrió. Seguro por cuenta de un tercero y obligaciones de las partes. Este seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador le incumben las obligaciones y al tercero le corresponde el derecho o la prestación asegurada. Pero para que se presente esto, se requiere de que dentro del contrato haya quedado una tercera persona establecida, como puede ser el asegurado, como puede ser beneficiario. Si no está establecido dentro del contrato de esas personas, simplemente la obligación es tanto para el asegurador como para el tomador. No obstante, al asegurado le corresponde aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo. ¿Quién es el beneficiario del seguro? El seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no exprese que es por cuenta de un tercero, lo que les decía. Si no está establecido en el contrato de que exista un beneficiario, pues no podemos hablar de beneficiario. El mismo tomador sería ese beneficiario. Aquí hay una obligación a cargo del beneficiario si existe el beneficiario. Las obligaciones que en este título se imponen al asegurado se entenderán a cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas las personas las que estén en posibilidades de cumplirla. Si hay personas diferentes al tomador, de lo contrario, seguimos con el tomador. Hay unos cumplimientos o obligaciones a cargo de tercero. Si existe un tercero dentro del contrato, podríamos estar hablando de que existen esas obligaciones. Si no, esas obligaciones serían directamente para la persona que tomó el seguro. En todo tiempo, el tercero podrá tomar a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato imponen al tomador. Si esto lo rehuyere sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por mora imputable al tomador. Esto en el caso de que haya, digamos, un beneficiario o un asegurado. De lo contrario, todo lo que está establecido aquí le corresponde a la persona que está tomando el seguro.
¿Cuál es el contenido que debe tener la póliza? Primero que todo debe tener lo que es la razón social o la denominación del asegurador. Debe tener el nombre del tomador, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlo si fueren distintos al tomador. Si ese mismo beneficiario y si ese mismo asegurado es el tomador, este tercer punto lo estamos sacando a un lado. La calidad en que actúe el tomador del seguro. Debe tener la identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro. ¿Qué es lo que se está contratando? ¿El seguro de qué? De una póliza de riesgo, de un seguro de vida, un seguro funerario. Lo que esté, digamos, por desarrollar es lo que va a quedar dentro de esa póliza. La vigencia del contrato con indicación de las fechas y hora de iniciación y vencimiento o el modo de determinar unas o otras. La suma aseguradora o el modo de precisarla. Hay que colocar cuál es el valor de esa suma. La prima o el modo de calcularla y la forma del pago. Hay que establecerse en qué momento se va a pagar esa prima y cómo se va a pagar esa prima. Si esa prima se va a pagar en forma mensual o se va a pagar la totalidad en el momento en que compra uno ese seguro. Los riesgos que el asegurador toma a su cargo debe quedarse establecido igual. La fecha en que se extiende y la firma del asegurador y las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. Puede existir que dentro de esa póliza de seguro se requieran unas condiciones específicas, pero que no están establecidas. Se puede hablar para que acuerden con la otra parte y se incluya dentro de ese contrato. Doctor, qué pena, ¿será que puede volver la anterior diapositiva? Es que va un poquito rápido. A ver, pues, contenido de la póliza. ¿Cuál quiere que le explique? La primera es la contenido de la póliza. Contenido de la póliza. Es que Es aquí, que no alcancé a tomar nota. señor. No alcancé a tomar nota, qué pena. Ah, ok. Pero yo les voy a compartir a ustedes eso ahorita que termine. Ah, listo, gracias. Si la quieren, ¿no? Yo se las comparto. Entonces, en este contenido de las pólizas, pues está todo lo que lleva la póliza, que la razón social, que el nombre del tomador, los nombres del asegurado, la calidad en que actúa el asegurado, la identificación precisa de la cosa que usted se está comprando como seguro, la vigencia, la suma aseguradora, la prima, cómo la va a cancelar, los riesgos que el asegurador va a tomar a su cargo, la fecha en que se extiende la firma y cualquier otra condición que ustedes crean que se requiera. ¿Cuáles son los documentos adicionales que hacen parte de la póliza? Entonces, primero, una solicitud de seguro firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. Ya se cumplió el año de la póliza, entonces usted para volver a renovar esa póliza, usted lo que hace es enviar un documento donde está solicitando que se debe modificar o que se debe suspender o que usted solicita que se renueve esa póliza. Entonces, dependiendo del documento que nosotros enviemos, pues simplemente es lo que va a ir dentro del nuevo contrato. El tomador pues podrá en cualquier tiempo exigir que a sus costas el asegurador le dé copia debidamente autorizada de la solicitud y de sus anexos, así como los documentos que den fe de la inspección del riesgo. Puede ser que ustedes no tengan o no tengamos los documentos pues que hacen parte de la póliza, entonces uno puede solicitar a la aseguradora que le puedan imprimir documentos y que usted paga el valor de las copias para poderse quedar con los documentos, pues. Pero simplemente le piden es que se debe, digamos, cancelar el valor y ellos entregan esos documentos. ¿Cuáles son los anexos y renovaciones? Entonces, los anexos deberán indicar la identidad precisa de la póliza a que acceden. Debe quedar en forma clara, precisa y concisa cuál es la identidad de esa póliza. Las renovaciones contendrán además
el término de ampliación de vigencia del contrato y en caso contrario, pues entenderá que la ampliación se ha hecho por un término igual al del contrato original. Siempre va a ser un año, pero puede ser que usted quiera que esa póliza vaya por 6 meses. Usted puede querer que esa póliza vaya por 8 meses. Entonces, simplemente es establecer en el documento que usted va a solicitar la suspensión, la renovación o la revocación, lo que ustedes van a establecer, deben colocar el tiempo o simplemente tratar de que ese tiempo se amplíe por el mismo, igual al que tenían anteriormente o el tiempo que ustedes requieran nuevamente. El artículo 1053, que habla sobre el mérito ejecutivo en las pólizas, ese 1053 fue modificado por la ley 45 del 90 en su artículo 80 y dice que la póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador por sí sola en los siguientes casos. Primero, en los seguros totales, una vez cumplido el respectivo plazo. En los seguros de vidas en general respecto a los valores de cesión o rescate. O sea, nosotros podemos llevar a cabo ese mérito ejecutivo solamente en estos dos casos, para que les quede claro. Aquí hay una definición de riesgo. Sabemos que el riesgo puede ser ese suceso incierto, ese suceso que no depende pues la voluntad de la persona que está tomando el seguro. De la seguridad, del asegurado o mucho menos del beneficiario. Ese riesgo se puede presentar porque es algo incierto, no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, pues no se constituyen en riesgo y son por lo tanto extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre que puede subjetiva respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. O sea que el riesgo, pues es algo incierto, no sabemos si va a ocurrir. Nosotros compramos un seguro de vida nunca pensando en que el hecho va a suceder, simplemente lo hacemos como, yo diría que como una garantía para la misma familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Ese riesgo inasegurable, el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario, pues no produce un efecto, no produce algún efecto, tampoco lo producirá lo que tenga por objeto amparar al asegurado contra sanciones de carácter penal o policivo. O sea, existen unos riesgos que son más policivos que penal. O sea, no hay necesidad de que nosotros, digamos que nosotros, por ejemplo, miren la imagen. Esa imagen nosotros no podríamos asegurar ese riesgo. ¿Por qué? Porque podemos salir de aquí a la universidad y nos pueden estar atracando, pero cuando usted sale de la universidad nunca piensa de que eso puede ocurrir o que no puede ocurrir. Esto podría ser más que todo, digamos, de carácter policivo, pero se podría convertir en carácter penal dependiendo el riesgo que se presente. Asunción de riesgo, dice, con las restricciones legales el asegurador pondrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado. Eso es ya dependiendo lo que nosotros vayamos a asegurar. Ese pago de la prima lo vamos a encontrar en el artículo 1066, pago de la prima. Este fue modificado. La ley 45 del 90 en su artículo 81 habla que el tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Eso lo sabemos. En el momento que nosotros tomemos un seguro, nosotros como tomador estamos obligados al pago de esa prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de entrega de la póliza. Yo compro el seguro y establezco que yo voy a pagarlo en forma mensual. Entonces, si voy a pagarlo en forma mensual, queda establecido que se paga los primeros 5 días de cada mes. Si fuera el caso, los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, pues entonces ya
como queda establecido en el contrato, de esa forma nosotros podemos establecerlo. Si usted lo paga en su totalidad o usted lo paga en forma mensual. Cuando existe la mora en el pago de la prima, igualmente, la ley 45 en su artículo 82 modifica ese artículo 1068 y habla que la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática de ese contrato y dará derecho a la persona que vendió el seguro, llamada asegurador, para exigir el pago de la prima de vengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. Y digamos, se exige el pago total de esa prima. Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza, en caracteres destacados. O sea, esa letra chiquita que está, digamos, en las carátulas de los seguros, habla de que en el momento de incumplimiento, ¿qué nos ocurre a nosotros como tomadores? Lo dispuesto en este artículo, pues no podrá ser modificados por las partes, está establecido y como está establecido en la ley, simplemente nosotros debemos cumplir esta situación. Chicos, preguntas hasta acá sobre la mora en el pago de la prima, todo sobre el contrato de seguro. No, no, señora. ¿Listo? Parece ser que la única que tengo es Astrid. ¿O quién fue la que me habló? Chicos, preguntas hasta acá. No, sin pregunta. Por mi parte, no, señora. Bueno, listo, perfecto. Continuamos entonces. Nos vamos con el contrato de transporte. Ese contrato de transporte habla de que una persona se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, todo lo que ustedes quieran, a una persona. El artículo 981 habla que el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes pues se obliga para con la otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en un plazo fijado a una persona o cosas y entregar estas al destinatario. Ese artículo 981 pues está súper claro. Nosotros nos dan un valor y usted simplemente con ese valor transporta a esta persona o transporta mercancía, transporta cosas, lo que le entreguen a usted para llevar de un lado a otro. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Se perfecciona por el No, solo acuerdo. perdón. Señora. ¿Puede dejarme ver un segundito la otra diapositiva? Gracias. Bueno. Listo, ya. Ok, ¿cómo se perfecciona este contrato? Ese contrato se perfecciona solo con el acuerdo de las partes, ¿sí? Cuando hay acuerdo entre las partes, pues sabemos nosotros. Yo acuerdo, por ejemplo, cuando yo voy a comprar un ticket al terminal, yo acuerdo con esa persona comprar un ticket, vehículo tal, número tal, hora de salida tal, o sea, todo lo referente a ese transporte simplemente se establece. ¿Cuál es el Entonces, contrato? es consensuado, mi doctor. Sí, señor. ¿Cómo, cuando nosotros hablamos de esta clase de contrato, cuál es el contrato que entregan en el momento en que usted hace la negociación en un terminal de transportes? El ticket del transporte, del boleto del transporte. El boleto de transporte. Y ese es cuando es intermunicipal y cuando es rural. Verbal. Verbal. Perfecto. Perfecto, gracias. En el evento en el contrato o alguna de las cláusulas sea ineficaz o haya algo que no corresponde a ese contrato, se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra. O sea, tratar al máximo de que cuando nosotros elaboremos un contrato, cuando vamos a comprar, por ejemplo, un ticket en uno siempre pregunta por qué, le voy a colocar un ejemplo práctico. ¿Por qué vale de aquí a Bogotá? O sea, de aquí a Bogotá tiene un precio diferente al precio que tiene de Bogotá a Villavo.
¿Por qué creen ustedes que puede tener un precio diferente? ¿Qué me dice? Disculpe, es que no escuché bien, se me entrecortó. ¿Puede repetir la pregunta, Que por favor? habla de que no se podrá solicitar, digamos, en caso de que exista algo ineficaz dentro del contrato, pues uno lo que tiene que hacer es buscar la intervención de un juez, ¿cierto? ¿Para qué? Para verificar qué no está de acuerdo dentro de ese contrato. Y hay otras que hace referencia a que se enriquezca a expensas de la otra persona. Entonces pregunto yo, pues no es que se enriquezca con un pasaje de aquí a Bogotá ni de Bogotá a Villavicencio, pero mi pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Por qué Villavicencio a Bogotá tiene un precio diferente de Bogotá a Villavicencio? ¿Será por las tarifas que se establecen en cada municipio o en cada ciudad? Bueno, sí, podría ser, pero uno siempre pregunta si es la misma empresa, es la misma ruta, ¿por qué establecen precios diferentes? Es la pregunta. ¿Ya? Por el tipo de Ahí, servicio, Doc, de pronto, ¿cómo qué? pues no sé, las empresas tienen como distintos tipos de vehículos, la comodidad del vehículo y demás. No, yo te estoy por eso, yo te estoy hablando con conocimiento de causa. No vamos a nombrar aquí empresas, pero hay una empresa que yo siempre viajo, la misma, el mismo vehículo, va para Bogotá y regresa de Bogotá, y los precios son diferentes. Bueno, eso de que uno toma digamos, el transporte fuera del terminal tiene otro precio, ¿sí? O sea, son cosas que uno ve en cuanto a esta clase de De pronto contratos. es por la oferta y demanda. Bueno, yo también lo he pensado que puede ser por la oferta y demanda, pero son cosas que muchas veces, por ejemplo, se sube una persona, digamos, en la parte de afuera del terminal y le van a pedir a usted un valor diferente y los que están dentro del vehículo dicen, bueno, pero ¿y qué? Entonces tomamos el vehículo afuera para que nos valga menos y no solamente aquí, o sea, en todos los terminales es así, de esa manera. Listo, pues continuemos aquí. Eh, el artículo 982 habla cuáles son las obligaciones que tiene el transportador. Perdón, el transportador pues está obligado dentro del término, ¿sí? El modo de transporte y la clase de vehículo previsto en el contrato, eh, digamos, establecer un horario para que pueda transportar a esta persona. Hay un horario, hay un itinerario. Usted tiene que salir a las 8 de la noche, tiene que salir a las 8 de la noche. No se puede, digamos, salir del margen de estas normas que están establecidas por cada empresa. Entonces, simplemente como está establecido en cada empresa, el horario, el itinerario, esa norma hay que cumplirla. Dice, en un término prudencial y por una vía razonable directa en el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario. Otra obligación que tiene el transportador es, en el transporte de personas, conducirlas sanas y salvas al lugar de destino. Por eso cuando uno se sube a un bus y el conductor empieza a correr, digamos, demasiado, uno simplemente les dice a ellos, pues tratar de limitarse y cumplir con las normas establecidas por la empresa en la que está trabajando. ¿Cuál es? Simplemente llevarnos, conducirnos en forma sana y salva al lugar donde, digamos, está el ticket de compra. El artículo 983 habla de las empresas de transportes. Estas empresas de transporte son de servicio público o de servicio particular. El gobierno pues fija cuáles son las características que tienen estas empresas de servicio público y les reglamenta unas condiciones que están establecidas para la creación y el funcionamiento de estas. Las empresas de servicio públicos someten, digamos, lo que son los reglamentos y aprueban, digamos, en forma oficial, no prestan el servicio en vehículos de su propiedad. Si no prestan el servicio de vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de estos el respectivo contrato de vinculación conforme a las normas reglamentarias del transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay empresas que no tienen vehículos propios y
digamos, vinculan otras empresas o vinculan, digamos, a otros socios para que simplemente, conforme a las reglamentaciones establecidas por esas empresas, puedan trabajar. ¿Qué parágrafo tiene ese artículo 983? Dice, para la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto el servicio público de transporte automotor, sujeto a rutas y horarios, además del lleno de los requisitos legales, será necesaria la autorización previa al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito o de la entidad que haga sus veces. Autorización que se protocolizará en copia auténtica con la respectiva escritura. O sea, la norma es súper clara, chicos. Si se desfasa uno en una de, digamos, de algún contrato de transporte, ya es porque se quiere realizar de esa manera, porque está establecido cuáles son las normas y cuáles son, digamos, cuál es la reglamentación clara que debe asumir cada una de estas empresas. El 984 habla de delegación de la conducción a terceros. Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores autorizados, solo con transportadores autorizados. ¿Quiénes van a ser las personas que se encargarán de la conducción en todo o en parte a terceros, pero bajo la responsabilidad y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato? Las condiciones del contrato son una sola, ¿sí? Le puede estar cambiando las personas que están. No sé si en algún momento a ustedes les ha ocurrido que se quedó varado un vehículo de una empresa específica y esa persona consigue otro transporte para poder llevar digamos, los pasajeros. No quiere decir que porque cambió de la ruta, la otra ruta, pues puedes hacer, digamos, lo que se quiera, porque hay unas condiciones y hay una responsabilidad de ese conductor para llevar a esos pasajeros, ¿sí? La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes y que están establecidas en la reglamentación que tienen cada una de estas empresas. El artículo 85, hay una forma de transporte combinado. Se considera ese transporte combinado en que, existiendo un único contrato de transporte, la conducción se realiza en forma sucesiva por varias empresas. Lo que pasa digamos, en los terminales. ¿Cómo se puede llevar a cabo, digamos, esa contratación? Contratando al remitente con una de las empresas transportadoras que lo realicen, la cual será transportador efectivo en relación con el transporte que materialmente lleve a cabo por sí misma, y actuará como comisionista de transportes con las demás empresas. O sea, una empresa de transportes puede ser utilizada por varias en cualquier ocasión, mediante la actuación de un comisionista de transporte que contrate conjunta o individualmente con las distintas empresas transportadoras, y contratando el remitente conjuntamente con las distintas empresas transportadoras. Estos transportes que se hacen, digamos, a última hora, digámoslo así, debe tener igualmente la reglamentación. Esa reglamentación que tiene la empresa que usted está contratando, pues simplemente se debe regir y se debe guiar, digamos, por eso que está establecido dentro del contrato. En el momento en que hacen, por ejemplo, el transporte de materiales, transporte digamos, de objetos, de cosas muebles, se debe llevar a cabo, se debe firmar un contrato. En ese contrato, cuando uno firma ese contrato, pues debe quedar establecido qué es lo que se va a transportar. No estamos hablando de transporte de pasajeros, estamos hablando de cosas, de bienes muebles. Entonces, cuando se llevan el transporte de esos bienes muebles, pues, digamos, ¿cómo se va a hacer ese transporte? ¿Cuál es la manera de transportar esos bienes? ¿Y quiénes pueden participar en el transporte de esos bienes? El transporte multimodal. La conducción de mercancía, pues, se efectúa por dos o más modos de transporte desde un lugar en que el operador del transporte los toma bajo su custodia o responsabilidad. Cuando uno, digamos, lleva
los bienes muebles a un depósito y se entrega, pues ya quedaría, digamos, a responsabilidad de esa persona. En ese momento, pues sabemos que existe pues ese solo o ese único transporte que es la entidad o la empresa que va a llevar ese material. Se entiende por operador de transporte multimodal toda persona que por sí o por medio de otra que obre en su nombre celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por cuenta del remitente o de los transportadores que participan en las operaciones. Y esta persona pues asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato. Cuando dicha conducción de mercancías ocurra entre dos o más países, será transporte multimodal internacional. Para el transporte multimodal se aplicará lo que sobre el particular se disponga en este código, en los reglamentos y en lo que no está arreglado se estará a la costumbre. Nosotros estamos acostumbrados que el transporte va a ser de cierta manera. Entonces, como ya es la costumbre, pues la ley permite esa costumbre como tal. Condiciones para el cumplimiento de la obligación del transportador. Ese transportador pues está obligado a conducir las personas o las cosas. Se le solicita siempre que le permitan los medios ordinarios que disponga y se cumplan lo que son las condiciones normales que están establecidas dentro del contrato. Estas condiciones que están establecidas dentro del contrato, pues deben estar basadas en el reglamento que tiene digamos, esa entidad para poder gestionar o poder, digamos, hacer el transporte de un sitio a otro. ¿Cómo ejecutamos, digamos, ese contrato de transporte? Esos contratos de transportes, pues, se ejecutan, digamos, en el orden en que se hayan celebrado. Si no puede establecerse dicho orden o en caso de solicitudes simultáneas de transporte, se estará a lo que dispongan los reglamentos oficiales. Mire que uno a veces no entra en minucia en esta clase de contratos, pero los contratos vienen tan completos que uno simplemente entra a verificar cuáles son los reglamentos que establece un contrato de transporte, cómo se dirige un contrato de transporte, quién puede dirigir un contrato de transporte. Cualquier persona puede tener una entidad de transportadora de elementos. Entonces, son cosas que, digamos, que vienen a diario cambiando los conceptos, porque a veces no tiene uno como los conceptos muy claros. Prescripción de las acciones. Hay unas acciones que son directas, hay otras acciones que son indirectas y que estas provienen del contrato y estas acciones prescriben en el transcurso de 2 años. Primero, el término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de la conducción de los elementos de las personas. Este término no puede ser modificado por las partes. Si hoy se termina ese contrato, pues a partir de hoy, digamos, empieza a contar la prescripción de esa clase de contratos. Chicos, ¿preguntas hasta acá? Por mi parte, no, señora. Bueno, gracias, Tri. ¿Pregunta, chicos? No, hasta veamos, No. estamos. Pues en relación a la parte como terrestre, no sé si de pronto la doctora vaya a tocar la parte de aviones, el tema de los contratos de transporte, pero cuando son transporte en aviones. Bueno, ahorita vemos más adelante algo más que les tengo y revisemos. ¿Quieres saber algo con respecto al aéreo, Carol? Sí, señora, pues como uno normalmente escucha, pues siempre inconvenientes con el tema del transporte en lo aéreo, que siempre que le cobran de más, que le cambian lo que había comprado, o sea, siempre uno escucha muchos inconvenientes en esa parte. Entonces, no Bueno, sé si si no está ahí, de todas maneras les hablo porque la norma que hace referencia al el contrato de transporte aéreo ha cambiado demasiado, demasiado. Y usted lo habrán notado en el momento en que ustedes viajan, ya no pueden llevar una maleta. Entonces, más adelante hablamos sobre eso. ¿Listo?
Dice, el artículo 995 habla sobre el transporte benévolo o gratuito y transporte de trabajadores por parte del patrono. El 996 habla sobre los transportes pactados en forma de suministro. Aquí hay un artículo 997 que habla sobre la reglamentación. El gobierno pues reglamentará el funcionamiento de las empresas de transportes. Es la única entidad que establece cuál es la reglamentación que se deben guiar esas entidades, cuál es la reglamentación que se va a utilizar en los terminales, cuáles son los centros de información y distribución de transportes, especialmente en cuanto a la seguridad de los pasajeros y a la carga, cuál es la higiene que se debe o el cuidado que se debe tener en higiene, digamos, en estos sitios, cuál es la seguridad de los vehículos, las naves, las aeronaves, los puertos, hay unas estaciones, cuál es digamos, el cuidado que se debe tener con las bodegas y con las demás instalaciones. Y en cuanto a las tarifas, cuáles las tarifas que quedan establecidas para el transporte terrestre, para el transporte aéreo, cuáles son los horarios, los itinerarios y reglamento de las empresas. Asimismo, pues establece lo que es la escala de sanciones por la violación de normas legales y reglamentarias. Entonces, está clarísimo que el gobierno en el momento en que establece cuál es la reglamentación de funcionamiento de cada una de estas, digamos, de estas entidades, en el momento en que, digamos, un terminal viole una de esas reglamentación, pues se ganaría una sanción. No solamente, digamos, los terminales, pues hablamos de terminales aéreos y hablamos de terminales terrestres. El mismo conductor, si viola una de las normas legales que están establecidas por el gobierno en el momento de llevar a cabo, digamos, una función, se ganaría una sanción. Aquí hay el transporte de personas. El pasajero, pues, estará obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad que están impuestas por el transportador y por los reglamentos oficiales y a cumplir los reglamentos de la empresa. Estos últimos siempre y cuando estén exhibidos en lugares donde sean fácilmente conocidos por el usuario o se inserten en el boleto o el billete. O si ustedes verifican algunos boletos de terminales de transportes en la parte de atrás, ahí viene una reglamentación y vienen una sugerencia, vienen cosas diferentes. No todos lo tienen, pero hay unos que sí lo tienen. El contrato celebrado para sí por persona relativamente incapaz no será anulable. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Quién me explica? Los escucho, chicos. Sobre la pregunta 2, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Dice, el contrato celebrado para sí por persona relativamente incapaz no será anulable. ¿Qué quiere decir eso? Porque la persona incapaz siempre estará con su tutor, con la persona que está a cargo de él. Ajá. Entonces, como ese contrato no lo hace con la persona incapaz, sino lo hace con quien lo compró, ese ticket, sí, el ticket, ¿no? Que Sí, ofrecen. sí. Y en esa parte de atrás, en esa letra que uno no lee nunca, ¿sí? Ahí especifica de que si es menor de edad, o en este caso un incapaz, pues el adulto que lo acompaña es el que será responsable de él. Tienes toda la razón. Eso es. Listo. Gracias. Muy amable. Bueno, aquí hay el artículo que habla sobre el boleto y el contenido que debe tener en el boleto. El boleto o el billete expedido por el empresario de transporte pues deberá contener las especificaciones que exijan los reglamentos oficiales y solo podrán transferirse conforme a esto. O sea, en ese boleto usted va a encontrar lo que debe contener el boleto que usted ha comprado, ¿sí? De la parte de atrás del boleto hay unos que tienen reglamentación número tal, le dice que no es intransferible, que bueno, muchas cosas le puede decir ese boleto, pero los boletos deben tener
eso que se solicita. Habla el artículo del desistimiento. ¿En qué momento hay el desistimiento? El pasajero podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o con derecho a la devolución parcial de ese pasaje, dando un previo aviso al transportador, conforme se establezcan los reglamentos oficiales, el contrato en su defecto por la costumbre. No se dice exactamente, digamos, en qué momento usted, si no quiere viajar, usted puede desistir de ese transporte. Se supone que no debe ser en el momento, sino puede ser una hora antes o 30 minutos antes, pero no cuando no cuando se estén abordando los pasajeros. Pero sí se da la opción de que pueda la persona desistir de viajar o no viajar. De todas maneras, ese desistimiento, aquí lo dice el artículo 1002, habla de que está establecido en los reglamentos oficiales, en el contrato o en su defecto en la costumbre. ¿Cuál es la costumbre que ellos tienen? Por ejemplo, que sea 30 minutos antes de que se realice el viaje, usted podría desistir de ese viaje. Hay una responsabilidad que tiene el transportador. Obviamente que el transportador tiene una responsabilidad grande porque el hecho de que el que lleve personas de un sitio a otro, se supone que esa persona tiene que estar al 100%. Y a veces se pregunta uno, no puede estar embriagado, no puede estar trasnochado, sin embargo, se puede presentar esta situación. El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de este. La responsabilidad comprende, además de los daños causados por los vehículos utilizados por él y lo que ocurre en los sitios de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en las instalaciones de cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del contrato. O sea, la responsabilidad de ese transportador es grande. Yo leía en un momento de que el transportador tenía que estar en sus cabales al 100%. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que, digamos, le tocara viajar toda la noche y al otro día tenía que llegar a recibir otro turno, entonces le limitaba, digamos, a esta persona el que, el que pueda funcionar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que se pide y lo que se habla supuestamente que debe estar dentro de la norma y dentro de la reglamentación? Es que el transportador simplemente tiene digamos, un tiempo para que trabaje y otro tiempo para que descanse. Un tiempo para que trabaje y otro tiempo para que descanse, evitando de que se presenten estas situaciones y que a raíz de eso pues se presente el famoso microsueño, que es el que se presenta por exceso de trabajo por parte de estas personas. ¿Cuál es la reglamentación para el transporte de equipaje? Entonces, el transporte de equipaje del pasajero y las cosas que el transportador se obligue a conducir por parte del contrato de transporte de persona o como contrato adicional o distinto, se sujeta a las reglas prescritas en los artículos 10, 13 y los siguientes. Cuando nosotros hablamos del transporte de equipaje, digamos, en la parte aérea, se debe, digamos, ¿cómo le digo yo? Responsabilizar la empresa aérea al 100% por la pérdida digamos, de este equipaje. En el de transporte terrestre, pues nunca he visto que se pierda, digamos, un equipaje. En el de transporte aéreo, sí lo he visto, sí lo he visto. Se debe responsabilizar la empresa aérea cuando hay la pérdida, digamos, de un elemento, de una maleta, bueno, lo que se transporte en estos medios. Pero la reglamentación que tiene es bastante claro y se dice que en el transporte de equipaje, pues simplemente se debe transportar y se debe obligar a la conducción en forma correcta de estos elementos. ¿Cuáles son las acciones de los herederos? Dice que los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra durante la ejecución del contrato de transporte no podrán ejercitar acumulativamente la acción contractual transmitida por su causante,
y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente le haya inferido su muerte, pero podrán intentarla separada o sucesivamente. En uno y otro caso, si demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño moral. ¿Quién me explica este artículo, chicos? Por favor. ¿Alguien que me explique este artículo, chicos? Doc, pues lo que yo entiendo es que los herederos no pueden iniciar un proceso, o sea, en un solo proceso, ambas acciones, de la contractual y la extracontractual, sino que lo tienen que hacer, lo pueden hacer separadamente. O sea, serían dos procesos, entiendo yo. ¿Sí? ¿Algún otro concepto? Gracias. Gracias, Carol. ¿Algún otro concepto, chicos? No, Doc, yo también entendí lo que acaba de decir la compañera. Sí. ¿Alguien tiene otro concepto? Gracias, Astrid. ¿Alguien tiene otro concepto? Vladimir Valencia. Vladimir, Doctora, ¿cómo estás? bien, sí, señora. Bueno, ¿tú cómo entiendes ese artículo que les acabo de leer? Básicamente, así como lo manifestó la compañera, pues no se pueden llevar a cabo dos acciones, pero pues estoy mirando y es que en la parte de abajo me queda sonando donde dice, en uno u otro caso, si se demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño moral. Ya, Sí. ahí es donde me queda como, no sé, una dudita. ¿Alguien entiende ese pedacito? A ver, ¿alguien entiende esto en uno y otro caso? ¿Cuál es el uno? ¿Y cuál es el otro? Pues uno sería la contractual y Sí, la otra sí. sería la extracontractual. Perfecto, eso es. Si se demuestra, sea la contractual o gracias. Si se demuestra en la contractual y en la extracontractual, pues habrá lugar a la indemnización del daño moral, sea en la contractual o sea en la extracontractual. Ese es lo que quiere decir. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ok. Derecho de retención. Dice que el transportador podrá retener total o parcialmente el equipaje y las demás cosas del pasajero que transporte mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o el del flete de tales cosas o equipaje cuando haya lugar a hecho. Este pedacito sí yo no lo entiendo, porque en el momento en que usted solicita el servicio de transporte aéreo, por ejemplo, usted compra el tiquete antes de entregar el equipaje. O sea que no habría manera de retención. Si usted compra un tiquete de transporte terrestre, usted primero compra el tiquete y luego lleva su equipaje al bus. No habría derecho a retención del equipaje. No sé si alguno de ustedes lo entiende diferente. Doc, de pronto, no sé, se me ocurre más como con las empresas de envíos, Interrapidísimo Bueno, o sería, algo así. sería, sería la única manera. Sería la única manera. Doc, y de Que lo, pronto también, no solamente en el transporte que es por terminal, sino de pronto entre una vereda al municipio, que por lo general esos pasajes los cobran es cuando llega la persona al destino, no cuando se sube, algunas veces. a mí por eso me encanta el derecho. Mire que todos tienen un concepto diferente y todos los ven de forma diferente. Cada quien, mire, Carol me dio un concepto, la otra compañera me dio un concepto, o sea, son cosas, yo no lo había visto por el lado de lo que hablamos, bueno, lo del transporte intermunicipal y que se pague allá, no lo sabía que se podía hacer así, pero sí, por ejemplo, cuando transporta uno en Efecti, que lleva uno una caja, por ejemplo, ¿sí? Pero esto es lo bonito del derecho, que le da a Doc, uno o la opción. de pronto también en el intermunicipal uno a veces puede enviar pequeñas cositas, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice, pagan allá cuando reciben.
entonces va a nombre X persona. Pues lo digo porque yo lo he hecho. Y pero entonces lo es paga uno. intermunicipal. Sí, se lo he hecho en el intermunicipal, porque en el, digamos, de Casillas a Villao, enviando algo en el carro de línea que va de Casillas a Villao. En eso Bueno, lo he hecho. Listo. Yo he hecho es cuando hago compras por internet. Que usted compra y en el momento en que recibe, usted paga. ¿Sí? Esa sería otra forma de retener uno, digamos, de retener uno el equipaje o, bueno, las cosas que la persona esté llevando. Lo que pasa es que aquí cuando yo les coloqué el derecho de retención, habla que el transportador podrá retener total o parcialmente el equipaje y demás cosas del pasajero que transporte. O sea, si está hablando de que la persona está transportando mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje. Yo diría, no sé, la verdad no sé cómo es el pago, por ejemplo, si usted, los pagos intermunicipales o los pagos aquí mismo dentro de la parte rural, que se pueda manejar de esa manera, ¿no? Pero habla del pasajero que transporte mientras no le sea pagado el valor del correspondiente del pasaje. Por lo menos en ¿Listo? el rural sí se ve mucho que uno paga cuando sale de la Se vereda y llega baja. al municipio, cuando Sí, llega al sitio, ahí paga uno. Pero de pronto en el sí. de Villava Casillas y viceversa, en ese sí normalmente ellos cobran antes de arrancar, cobran Ok. el pasaje. Doctora, también se da en el evento de que, pues, si el equipaje, pues, por el peso equivale de pronto a lo que pesa una persona, ya lo cobran como un pasaje normal. Y toca pagarlo así como dice la compañera. Ok, perfecto. Mire que no sabía ese pedacito de que así intermunicipal se podía hacer eso, de que simplemente enviar y allá se pagaba. Bueno, cuando existía cuando existía, por ejemplo, el paso entre entre Colombia y Venezuela, yo viajé muchas ocasiones por territorio venezolano y uno pues no pagaba automáticamente. Usted se subía a la buseta y cuando usted se bajaba en la buseta, pagaba. Como los buses también, usted se sube y muchas veces al momento de bajar es que usted paga, no paga antes, sino al momento de bajar. O sea, son muchas cosas, ¿no? Muchas formas de manejar. Bueno, aquí tenemos el transporte de cosas, chicos. Cuando hablamos, dice, se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente, o sea, las dos personas, uno el que transporta y la otra persona el que está enviando. Hará parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato. Por ejemplo, por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato. Eso sabemos. El dueño del aviso, digámoslo así, que es el transportador. Por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción. Perfecto. En las condiciones, lugar y tiempo convenidos y por destinatario, aquella a quien se le envía las cosas. Entonces, es una tercera persona que simplemente ella recibe lo que le están enviando, lo que le enviaron. Una misma persona, mire lo que dice acá, una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario. El transporte bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embarque se regirá por las normas especiales. Uno a veces se pregunta, y en varias ocasiones hay alumnos que me han preguntado, pero profe, ¿cómo así que puede ser la misma persona podrá ser un mismo tiempo remitente y destinatario? Porque usted puede estar enviando, digamos, los objetos esta tarde y esa misma tarde no va a salir para Bogotá, por ejemplo. Pero usted como remitente sí puede salir para Bogotá. O sea, que mañana cuando lleguen los elementos, pues usted simplemente recibe común y corriente el material. El pago del flete, el precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son a cargo del remitente. Sabemos que en el momento en que nosotros llevemos la cosa o llevemos digamos, los objetos, pues simplemente vamos a pagar por el envío de esos elementos. Salvo estipulación en contrario, pues el destinatario estará solidariamente obligado al cumplimiento de estas obligaciones desde el momento en
que reciba a satisfacción la cosa transportada. Lo que pasa con las compras por internet, usted simplemente compra el objeto, la cosa, usted revisa antes digamos, de dejarlo y paga en el momento en que usted reciba y se da cuenta que a satisfacción usted ha recibido ese encargo. Eminentemente, información sobre la cosa. El remitente indicará al transportador, a más tardar al momento de la entrega de la mercancía, el nombre. Se requiere por obligación el nombre, la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, cuál es la naturaleza, cuál es el valor, el número, cuánto está pesando lo que está enviando, el volumen y las características de las cosas, así como las condiciones especiales para el cargue. Puede ser vidrio o no puede ser vidrio, y le informará cuando las mercancías tengan un embalaje especial o una distribución técnica. La falta, inexactitud o insuficiencia de esas indicaciones hará responsable al remitente. Si usted al momento de entregar la cosa, digamos, en el transporte, usted no informa de que es delicado, de que es vidrio, de que tiene que la parte superior ir en forma que no tenga nada en la parte de arriba, no se le puede colocar nada, es simplemente la responsabilidad de nosotros, si nosotros no avisamos qué es lo que va dentro de ese encargo. Se debe, digamos, con precaución informar, ¿sí? Dice, no tomados en razón de la omisión, falsedad o deficiencia. Si nosotros omitimos ese detalle, pues simplemente estamos siendo responsables de la omisión por la no información a su momento de lo que llevaba esa caja. ¿Cuáles son los informes y los documentos que el remitente debe entregar antes del transporte? El remitente pues está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte, y cuáles son las formalidades de policía, cuáles son las formalidades que deben tener en la aduana, en la sanidad y las condiciones del consumo. El transportador no está obligado a examinar si dichos informes o documentos son exactos o suficientes. Ese transportador simplemente recibe los documentos y entrega los documentos. No es obligación ni le incumbe a él revisar los documentos. El remitente pues es responsable ante el transportador de los perjuicios que puedan resultar de la falta, de la insuficiencia o de alguna irregularidad que se presente de dichos informes y documentos, salvo cuando la falta de los documentos recibidos sea imputable al transportador o a sus agentes o dependientes. Dot, se le fue el sonido. Se le cayó el internet. Pensé que era la única que no escuchaba. Yo también. Se le cayó el internet a la doctora. Tal vez se le fue la luz.
Compañeritos, ¿encontraron la clase de títulos? Yo sí la encontré, está allá afuera, ¿no? En archivos. No, yo Una pregunta, compañeros, ¿el archivo o la grabación de la clase del viernes está disponible en qué lugar? Te da en Donde dice archivos y ahí archivos. le aparecen dos carpetas. Yo no sé si el Chicos, profesor la subió, pero yo subí la clase, yo la había grabado. chicos, qué pena, se fue la energía Ay, aquí. No sé si a alguien se le fue la energía por allá. no, no, señora. No, la Ah, estamos esperando. No, doctora, señora, hasta ahora es que yo no. estoy aquí en la universidad. Dime, Julián. sí, doctora, yo estaba supremamente preocupado porque aquí se estaba yendo, viniendo, y yo vivo cerca también de la universidad, Sí, entonces aquí se el fue la servicio estaba energía. mal. Y mejor yo casi no puedo ni conectarme, les cuento. Casi no puedo ni conectarme. Esperen, regálenme un segundito aquí y miro esta otra cosa. Listo, gracias. Bueno, ok. Entonces, tú podrías entonces sí que enviarnos el link al grupo del refrescamiento que tú creaste ahí. Qué pena contigo. Ahorita intento, pues está donde dice archivos, hay dos carpetas y debajo de las dos carpetas hay un archivo de video que está modificado dice mi nombre, Carol Tatiana Costa, hace 2 días. Entonces ese es el video Carol, que yo subí de títulos. ya. Pero tú de todas maneras estás en el grupo y lo envías, discúlpame. Sí, ya ahorita trato de compartir el enlace. Gracias. Listo. ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Sí, doctor, ahí se Listo. ve. Bueno, informe de documentos, bueno, eso ya lo vimos. Informe de documento remitente ante el transporte. El remitente, pues, está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte. Ustedes se dan cuenta que cuando en una empresa de transportes se van a enviar algunas cosas, siempre sale una persona que tiene una pequeña planilla que es la que registra. Entonces, ese transportador pues no está obligado a examinar si dicho informe o documentos son exactos o suficientes. Simplemente él toma lo que le entregue la persona que está, o sea, el remitente que está, digamos, entregando los elementos. Ese remitente, pues es responsable ante el transportador de los perjuicios que puedan resultar de la falta o alguna insuficiencia que se presente con el transporte. Pero, como se dice, digamos, ese transportador no se haría responsable de ninguna situación presentada por esté o no esté, digamos, relacionados. Cuando se entregan las mercancías, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad de ese transportador? El remitente pues deberá entregar las mercancías al transportador en forma embalada y rotuladas, conforme a las exigencias propias, digamos, que se presente dentro de esa empresa, que es la naturaleza de la empresa, preguntar y saber cómo tiene que ir embalada y cómo tiene que ir rotulada. Cuando no se presenta eso, se puede presentar una pena de que se solicite la indemnización por los daños que ocurran, digamos, por la eficiencia del embalaje o de la información suministrada con respecto a esto. No obstante, pues el transportador será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado. La forma como el conductor lleve la mercancía, digamos, en forma rápida, la mercancía va hacia adelante, va hacia atrás, se estropea. Entonces, es este transportador el que se hace responsable digamos, por el adecuado, digamos, entrega de la mercancía en el momento. Los defectos de embalaje imputables al remitente, pues no liberarán al transportador de las obligaciones contraídas en virtud de otros contratos de transporte, sin perjuicio de la acción de reembolso contra dicho remitente. Si se presenta, digamos, alguna novedad con la mercancía que se está entregando, por el que el embalaje no fue el más correcto y el transportador pues tampoco ayudó de la manera como estaba transportando los materiales, pues simplemente, ¿qué pasa? Habría una acción de reembolsarle a la persona
por los daños ocasionados, digamos, a la cosa. Disposición de cosas corruptibles, tratándose de cosas corruptibles que empiecen a dañarse en el curso del transporte, el transportador podrá disponer de ellas con licencia de la autoridad policiva del lugar. O sea, no es disponer de, digamos, del material solamente porque quiera disponer, tiene que hacerlo con autoridad policiva. Si por estado o naturaleza de las mismas o por otras circunstancias no es posible pedir o esperar instrucciones del remitente o del destinatario sin un mayor perjuicio o daño. Esto ocurre cuando, digamos, se presentan cierres en las vías, las personas que traen cosas que se puedan dañar, entonces eso se puede hacer de esa manera. Cosas de carácter peligroso o restringido. El remitente pues está obligado a informar al transportador de carácter peligroso o restringido de las mercancías que tengan esta naturaleza y que requieran especial manejo y de las precauciones que deban adoptarse. Por ejemplo, yo tengo claro que el aceite para los vehículos, si uno compra, por ejemplo, una caja de aceite en Bogotá, no la reciben en los terminales, o sea, no sé, parece ser que es peligroso y está restringido el transporte de estos materiales. Entonces, ahí sería un ejemplo de esto. El transportador no podrá transportar las mercancías que por su mal estado, por su embalaje, por su acondicionamiento u otras circunstancias graves que los reglamentos señalen puedan constituir peligro evidente a menos que se cumplan los requisitos que tales reglamentos impongan. O sea, la reglamentación que tienen estos transportadores es demasiado clara y específica y el que pues cometa un error ya es por cuestión propia porque ahí la reglamentación ha sido bastante clara y ellos deben limitarse a cumplir con esa reglamentación. Divergencia sobre el estado de las cosas. Entonces, la divergencia sobre el estado de la cosa, sobre su embalaje, acondicionamiento, peso, naturaleza, volumen y demás indicaciones del contrato se deciden por peritación, o sea, hay un peritaje. Las cosas, objetos de controversia, mientras ésta se decide, podrán ser depositadas por el transportador conforme a las normas que regulen el depósito. ¿Y cuáles son? Hay dos. Si se retira la cosa antes del iniciado el viaje, el transportador tendrá derecho a que se le paguen los gastos y se le indemnicen los perjuicios que le ocasione el retiro y se le restituya la carta del porte. Si el retiro tuviera lugar durante el viaje, el transportador tendrá derecho a la totalidad del flete. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad por la pérdida total o parcial de la cosa? Entonces, el transportador responderá de la pérdida total o parcial de la cosa transportada. Si se presenta alguna avería por la cosa, si hay retardo en la entrega desde el momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo de ella. Esta responsabilidad solo cesa cuando la cosa sea entregada al destinatario o a la persona designada para recibirla en el sitio convenido y conforme lo determinado en este código. O sea, es responsabilidad del transportador en su momento de si existe alguna pérdida, si existe algún daño, así sea un daño total, un daño parcial. También cesará cuando haya transcurrido el término de 5 días contados a partir de fijado para la entrega o del aviso del que trata el artículo anterior, sin que el interesado se haya presentado a retirarla o a recibirla. En este caso, el transportador tendrá derecho a que se le pague el bodegaje acostumbrado en la plaza. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta acá? De mi parte, no. Bueno, ¿cuál es el valor de la indemnización en caso de que se presente la pérdida total de la cosa transportada? El monto de la indemnización a cargo del transportador es igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. O sea, si la carga afectada equivale, por ejemplo, a 2 millones, mire lo que dice, el monto de la indemnización a cargo del transportador es igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. Serían 2 millones de pesos. Si la pérdida fuere parcial, el monto de la indemnización se determinará de acuerdo con la proporción que la mercancía perdida represente frente al total del despacho.
no podrá ser inferior al 75% del valor declarado. Por concepto de lucro cesante, el transportador pagará adicionalmente un 25% del valor de la indemnización. En conclusión, el que pierde ahí es el transportador. Derecho de retención y restitución. Doc, Aquí qué pena, habla de una nuevo, pregunta. señora. Respecto a la diapositiva anterior, en el caso de pronto algo fortuito de fuerza mayor, pues No, que no eso ya, depende como tal no, del... eso ya es diferente. Ya no sería, digamos, el conductor, el transportador, sino sería directamente la empresa, ¿no? Y eso también dependiendo del caso fortuito, porque, por ejemplo, ni Dios quiera vaya el camión con todos los elementos y le cae una piedra en el camino. ¿Es responsabilidad de quién? Entonces, eso es complicado. O sea, la norma tiene que ser clara en ese sentido y la indemnización es clara al decir, pues mire que no menciona, sino que dice, en caso de pérdida total de la cosa transportada, fuera parcial, aquí sería en este caso sería responsabilidad de la pérdida total o parcial de la cosa. Aquí en este pedacito estamos nosotros hablando de que si se presenta una responsabilidad por parte del transportador, bien, pero si hay un caso fortuito, una fuerza mayor, pues ¿a quién responde por eso? Directamente el empresario o el dueño de la empresa o digamos, el remitente entendería que no es cuestión de responsabilidad, sino que es un caso fortuito. ¿Listo? Doc, una pregunta, ¿y esa responsabilidad aplica en absolutamente todos los casos, en cualquier envío que se haga? ¿Por qué lo digo? Porque hay algunas empresas que cobran un seguro o que cuando uno va a enviar o le van a enviar a uno algo, siempre dicen como quiere asegurar el envío, entonces cobran un valor adicional, una tarifa adicional para pues precisamente asegurar ese valor en caso de que llegue a ocurrir algo. Entonces no sería necesario pues como de comprar ese seguro, ¿no? Vea, yo le pregunto una cosa, cuando usted le venden ese seguro en una transportadora, ¿usted ha revisado qué incluye ese seguro? No, la verdad no. Y ese es el problema, que si no está estipulado dentro del contrato, ellos le hablan muy bonito, la secretaria le dice a usted que esto cubre, esto lo cubre, esto lo cubre, pero si no está estipulado en el contrato, ¿con quién vamos a pelear? Usted sabe que lo que está escrito, escrito queda, ¿no? ¿Está Ok. claro? Sí. Eso ocurre y en muchas transportadoras pasa eso. Por ejemplo, Servientrega. Servientrega es una que le dice a usted, va a asegurar el bien y usted envía las cosas si llegan mal y eso es una pelea para que le paguen ese seguro. Es bastante complicado, pero no quiere decir que no se pueda conseguir, ¿no? Bueno, aquí está, dice el transportador podrá ejercer el derecho de retención sobre los efectos que conduzca hasta que le sean pagado el porte y los gastos a que haya suplido. Este derecho se transmitirá de un transportador a otro hasta el último que deba verificar la restitución me imagino que de la entrega del dinero. Pasado 30 días desde aquel en el cual el remitente tenga noticia de la retención, el transportador tendrá derecho a solicitar el depósito y la venta en martillo autorizado de las cosas transportadas. ¿Qué es la venta en martillo autorizado? Chicos. Sería como que el ¿Poco a transportador poco? puede vender lo que lleva. Sí, pero ¿qué es la venta en martillo autorizado? ¿Alguien me estaba hablando que no le alcancé a escuchar? No sé, como una venta poco a poco. No. No sé. ¿Alguien sabe? Dice, y la venta en martillo autorizado de las cosas transportadas en la cantidad que considere suficiente para cubrir su crédito y hacerse pagar con el producto de la venta, con la preferencia correspondiente a los créditos de segunda clase sin perjuicio de los que pactaren las partes. Esa venta es como especie de una subasta. ¿Se han visto en una subasta cuando ellos utilizan el martillo? Sí, sí, señora. Hablan de esas ventas para poder
salir de eso y poder recuperar el dinero. Requisitos para ejercer el derecho de la retención. Hay unos requisitos que exige la ley para que usted pueda retener. El derecho de retención podrá ejercerse en relación con deudas exigibles del mismo remitente o del mismo destinatario, según el caso, que sean derivadas de contratos de transportes anteriores. ¿Cuáles son esos requisitos? Que entre las partes existen relaciones de la misma índole y que los débitos provenientes de los servicios prestados y los créditos por los abonos hechos se lleven bajo una misma cuenta. Esos son los derechos a que puedan estar, digamos, se pueda retener estos elementos. ¿Cuáles son los derechos que tiene el destinatario y la oportunidad? Entonces, el destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer contra el transportador sus demás derechos cuando se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte conforme a los artículos anteriores. En caso de discrepancia o problema o litis, como lo quiera decir, o controversia sobre el particular, el destinatario podrá depositar a órdenes del juez el valor reclamado por el transportador para que se le haga entrega inmediata a la cosa transportada mientras se decide cuál es la cuestión a solucionar. También podrá el destinatario obtener la entrega inmediata de la cosa prestada, prestando una garantía a satisfacción del juez. Entonces, todas estas que hablan de los transportes, no estaba incluida lo del transporte aéreo. Pero yo le decía a la compañera, cuando nosotros hablamos de ese transporte aéreo, en comparación a la norma que se manejaba anteriormente, en este momento existe unas limitantes, mejor dicho, casi a un 80%. No sé si ustedes últimamente han viajado en avión y se han dado cuenta que las limitantes son bastantes. Ustedes, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo tiene usted, después de haber comprado un ticket, cuánto tiempo tiene usted para retractarse de querer viajar? No sé si alguno de ustedes ha hecho ese procedimiento. ¿Con cuánto tiempo la empresa aérea le pide a usted que debe suspender el viaje? ¿Alguno de ustedes sabe? Creo que son como 30 días, pero No. entonces hay que... ¿30 días? Bueno, es que yo una vez hice un retracto y entonces ya me dijeron que eran 30 días, pero entonces hay que leer bien la letra pequeña de cada vuelo porque en algún, o sea, digamos, igual de, por ejemplo, para cambios y todo eso, cada vuelo creo que es diferente. Sí, y cada empresa es diferente. Cada empresa es diferente. Qué pena. Dice que 24 horas. Sí, no sé si se puede. Sí, 24 horas. Con 24 horas usted debe... Sí, pero le decía yo a ella 30 días no, son 24 horas para usted poder suspender el ticket o poderlo cambiar. ¿Qué pasa si usted cambia ese ticket de hoy? Hay una multa, ¿no? Exacto. ¿Cuánto es la multa? Depende, yo creo. ¿De qué? Lo que pasa es que, digamos que mi hermana tuvo un caso similar y ella, por cuestiones de la vía, tuvo que cancelar el vuelo. Sí. Y creo que le salió como por 1 millón más el valor de los tiquetes, porque como eran dos. Pero venga, espérate. ¿El tiquete inicial por cuánto estaba? Porque no sé por qué me habla de millones. Sí, creo que son 90 o 120 mil pesos. Sí, pero no sé, o sea, estamos hablando de la multa. ¿Cuánto le cobraron a ella de multa? No sabría decirle, me tocaría preguntarle. Pero bueno, a mí una vez por retraso me cobraron 100.000 pesos en un vuelo. Sí, eso cobran más o menos, eso cobran. Sí, creo que era 90 o 120 que está la multa por usted cancelar, digamos, un vuelo y cambiarle de fecha. No sé si Carol tenga una pregunta específica sobre el transporte aéreo que quiera saber. Pues, como tal, no, es simplemente pues como he visto
pues a veces uno mira en internet que tienen problemas con los tiquetes y que le cobran más, que pagó un precio, pero no se lo dieron. Bueno, así he visto, entonces me dio fue curiosidad. Mire que yo, o sea, lo que he visto yo en los aeropuertos me parece que es discriminatorio para mi concepto muy personal, ¿no? Me parece que es discriminatorio la forma como los pasajeros los señalan. Por ejemplo, el grupo A, grupo B, C, el último grupo, esas personas que integran ese grupo, bueno, los tiquetes son mucho más baratos, pero solamente deben cargar un bolsito de mano. Ya no pueden llevar maleta. Si llevan maleta, le van a cobrar sobrepeso, porque le están cobrando de acuerdo a su tiquete. Estas leyes protegen mucho a las aerolíneas, Doc. Sí, tienes Dejan razón. al Sí, usuario demasiado expuesto a los cambios sí. que ellos les dé la gana. Por eso le digo yo que eso es discriminatorio. O sea, lo que ve uno en los aeropuertos es discriminatorio. Porque usted ve pasar a los primeros pasajeros con sendas maletas grandes. Pues sí, son pasajes que valen hasta 800.000 pesos solo ida o 900.000 pesos solo ida, ¿sí? Y mientras que usted consigue un tiquete en 180, o sea, la verdad no entiendo cuál es la diferencia ahí si vamos en el mismo avión y vamos a llegar a la misma hora. La verdad no lo entiendo. Pero sin embargo, eso se está manejando así en este momento. Sí. Bueno, uno respeta, ¿no? Porque cada quien pues maneja su situación a la manera de cada uno. Todas las empresas aéreas son diferentes. Hay unos que exigen más, hay otros que exigen menos. Entonces, no es cuestión de señalar, por ejemplo, esta pide más o esta pide menos, no. Pero las empresas aéreas, todas en este momento, tienen situaciones diferentes. Pero lo de los pasajes baratos, tiene que llevar usted solamente un maletín de mano. No puede llevar maleta pesada porque le cobran el sobrepeso. ¿Preguntas hasta acá, chicos? De mi parte, nada. No, señora. Listo, les voy a compartir las diapositivas. Denle un segundo que está cargando. Listo, chicos, ahí les compartí las diapositivas. De esas diapositivas tengo que sacar 20 preguntas, que es lo que le hago llegar a la doctora que es secretaria académica. Entonces, la mayoría, casi siempre las preguntas son en forma de casuística para que ustedes entiendan. No está complicado el parcial. De aquí, de estas diapositivas, saco las 20, no les voy a hacer preguntas diferentes a los temas que ustedes están viendo ahí. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Muchas gracias. Con mucho No, gusto. señora. Listo, chicos. Nos vemos el día del examen, entonces. Bueno, Doc, muchas ¿Listo? Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas Con gracias. mucho Muchas gusto. gracias. Que estén muy bien. Se cuidan, por favor. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, que estén bien. Hasta luego, que descansen. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, Bueno, con igualmente. mucho gusto. Hasta luego. Hasta Que luego. descanse.